Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Quiero contarles que estoy súper contenta. Para mí hacer este vivo me pone muy bien, porque la verdad que a Mati lo conocí una vez entrando a YouTube, buscando info para un trabajo que tenía que hacer, y de repente pensé, ¿y este chico tan joven? Estoy hablando, creo que hace 4 años que lo enganché. Hola, Mecha. Y dije, qué interesante, qué claro, qué bien que habla, qué buena articulación clínica. Y bueno, así fue como lo conocí a Mati. Empecé a leer algunas frases que él postea en Instagram que me encantan. Y bueno, y se me ocurrió proponerle abrir hoy un espacio para que podamos tener una conversación basada en el psicoanálisis. Para los que no me conocen, yo también soy psicoanalista, me recibí a los 24, ya ahora voy a cumplir 49, así que ya pasaron algunos años desde que me recibí y ejerzo. Y bueno, y siempre digo que es mi profesión, una profesión que me da identidad, que soy, hola Valen, que soy, bueno, gracias también a esta profesión que me da mucha identidad, que me gusta, que amo, que la volvería a elegir una y mil veces. Y bueno, básicamente me encanta transmitir. Desde muy chica que participo también en algunos programas de tele, siempre tratando de bajar el psicoanálisis a un lenguaje que se pueda entender, que sea claro. Y un poco lo que vi de Mati, o mucho lo que pude percibir, es que él tiene esta manera de conectar y transmitir el psicoanálisis de una manera amable, siendo una disciplina que no es sencilla, que tenemos que poner el cuerpo, que acá me está escribiendo, me escribió recién por WhatsApp, listo, ya se debe estar por meter. Así que, bueno, y entonces, bueno, pensamos un tema que creemos que está presente siempre, siempre en el espacio analítico, que tiene que ver con la repetición. Ahora vamos a contarles un poco de qué se trata. Hay muchos que no son psicólogos y otros que sí lo son, otros que están estudiando. Hola, bueno, ahí va Mati. A ver. Así que vamos a tratar de bajar la info para que se pueda entender. Hola, Mati. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va eso? Estoy muy cerca, ¿no? Bien. Lo voy a alejar un poquito. A ver. ¿Cómo va? Ahí va, Bien, ahí ¿estás con estamos. mate? No, no, estoy con agua hoy. Me compré una yerba que no es la que tomo siempre, que es la cumbrecita. Que la cumbrecita es como suave, entonces me permite atender con mate casi todo el día. Pero la que Claro. me compré ahora es bastante amarga y ya me parece después de varias horas tengo que parar un poco, así que estoy con agua. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. Yo también atiendo, siempre tomando mate, pero ya le agregué yuyo, le agregué de todo a lo largo de tantos años. Hasta ahora le pongo un poquito de anís, porque bueno, está bueno variar, ¿viste? Si repetimos todo el tiempo, hoy vamos a ver la repetición, Hablando de ¿no? la repetición, tal cual, yo varié ahí la yerba, pero no por mi propia decisión, así que eso fue una repetición de otro tipo. Exacto. Tal cual. Bueno, me gusta que atiendas con mate, esa es una marca registrada. Sí, total, total. ¿Qué estabas contando con el tema de la repetición? En realidad, primero les conté un poquito de cómo te conocí por YouTube y cómo me Ujú. enganché. Y Bien, bueno, y que un poco lo que les decía es que, bueno, que hayamos elegido este tema porque es un tema que está presente siempre en el espacio analítico. Es como una vedette del análisis. Uno realmente, como analista, lo que lee son las repeticiones, totalmente. ¿no?
Sí, te iba a decir que es casi hablar como del psicoanálisis en sí mismo, la repetición. Porque Exacto. el inconsciente es repetición, ¿no? Uno encuentra el inconsciente en la repetición, pero para la gente que no conoce, capaz, si está escuchando por primera vez, que seguro los hay, es también lo que los trae análisis a las personas, ¿no? Como que hay algo de su vida que no pueden controlar y que se repite una y otra vez a pesar de los esfuerzos que hacen por intentar encauzarlo hacia otro lado. Bueno, de hecho, tal cual, digamos, las demandas suelen, en general y en particular, tener que ver con que siempre me pasa lo mismo. Esta película ya la vi. Ujú, Siempre todos los tipos me cagan, ponele. Puede ser ujú. digamos, una demanda, una primera expresión de lo que uno le pasa. Siempre termino mal en los trabajos. Ahora, lo que es interesante es que cuando hablamos en análisis de esta primera entrada, tiene que ver con la repetición de lo peor. Nadie viene a decirte lo bien que me va, ¿no? No se consulta por eso, ¿no? No, no Eso se solo se disfruta. eso solo se disfruta y se cuenta entre amigas y amigos. Ujú. Pero bueno, Está buenísimo cómo lo introducís con eso de la repetición de lo peor, porque eh, tal cual, viste, ya vamos a adelantarnos y vamos a decir, el psicoanálisis plantea que la repetición tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Hay algo del inconsciente que lleva a repetir y, y es algo de, por lo menos como lo entiendo yo, del deseo, ¿no? Entonces ahí uno, uno se pregunta, dice, ¿cómo podría ser que, que se repita algo que es de lo peor, pero que sin embargo tenga que ver con un deseo inconsciente? y yo ahí lo que te añadí, digamos, me parece que lo que puedo sumar a esto que vos decís, impecablemente explicado, es que en realidad tiene que ver con un deseo, pero es un deseo inconsciente. Entonces acá tenemos el problema y el conflicto, que es que lo que es displacentero para una instancia, que es el yo, que tiene que ver con la conciencia, es placentero para otra instancia que tiene que ver con el inconsciente, con el ello también podemos pensar, ¿no? Exactamente. Un ejemplo así como muy simple, viste, que está bueno poner es, por ejemplo, yo tenía un amigo, ¿no? Que cuando íbamos al colegio estudiaba mucho, 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 y era un tipo muy inteligente además, pero que sin embargo, cuando tenía que ir a rendir los exámenes, desaprobaba. Ujú. Muchas veces desaprobaba, ¿viste? Y uno decía, ¿cómo puede ser? Si es muy inteligente y encima estudia un montón, ¿cómo es que repetía una y otra vez desaprobar? Cosa que lo angustiaba muchísimo, ¿no? Uno puede leer, digamos, tomando este ejemplo sin hacer un análisis así, porque no sabemos, pero uno podría hipotetizar y decir, bueno, ante esa demanda de tener que estudiar, de tener que sacar buenas notas en determinadas materias, además específicas, la respuesta del sujeto inconscientemente era fallar. No paraba de fallar ante esa demanda de tenés que sacar esta nota, tenés que rendir, etcétera, ¿no? Como aprobar. Y era algo que, eh, como vos decís, inconscientemente uno puede decir, bueno, quizás había un goce ahí de fallar, pero desde la conciencia el sujeto se angustiaba muchísimo. Claro. Bueno, esto me hace también pensar en los fracasos donde permanentemente se dan, donde cuando alguien está por acceder a algo que le resulta muy importante, esto que en el artículo podemos ver de los que fracasan al triunfar, cuando están por realizarlo, algo sucede. Entonces, tal vez ahí también podemos pensar qué demanda inconsciente no están satisfaciendo, pero que sí Ujú. responde al deseo. Está bueno. Ahora, yo también pensaba otra cosa, ¿no? Porque sí pensaba lo del deseo inconsciente, pero también pensaba aquellas situaciones que se repiten, que producen mucho dolor y que muchas veces cuando profundizamos después de mucho tiempo de análisis, porque
hay algo que tenemos que decir, el psicoanálisis no es magia, entonces Ujú. no es que en un par de sesiones podemos develar dónde está anclado esta situación tan dolorosa. Eh, Totalmente. ¿No? Entonces digo, esas situaciones, por ejemplo, pensaba en una paciente que tuve hace muchísimo tiempo, en donde permanentemente se peleaba con todo el mundo, ¿no? Esto le sucedió en la primaria, quedaba sola, no era víctima de bullying, siempre estaba como armando alguna situación. La armaba ella, decís. La armaba ella, Ujú. armaba ella, obviamente no conscientemente, en el discurso, que esto también es como parte de la neurosis, la culpa la tiene el otro. Uno lo que Ella tiene, no se hacía cargo, digamos, de que armaba todo eso. no se Ujú. hacía cargo. Tal era un maldito por tal cosa, el otro le había hecho tal otra, pero todos le hacían algo. Y cuando pasa la secundaria, más o menos la situación se había repetido. Bueno, en un determinado momento, un poco revisando la historia familiar, eh, esta familia era una familia en donde los padres estaban peleados, ambos con sus familias de origen. Y era una Mira vos. familia tremendamente endogámica. Entonces digo, endogámica es donde los vínculos, para los que no saben, quedan totalmente adentro de la familia y no salen al exterior a crear nuevos vínculos. Entonces, un poco lo que yo pensaba es que también esta repetición era una manera de elaborar toda esa situación infantil traumática que esta chiquita en ese momento ha tenido. Entonces yo decía, bueno, también la repetición como el goce, ¿no? El goce, que es más allá Ujú. del principio de placer, que lo podemos hablar, que tiene que ver también con la pulsión de muerte, como ese goce sale para arriba como un caballo desbocado, tratando de encontrar alguna palabra que el enlace lo calme, que sería el entendimiento a través de una interpretación. ¿Se entendió algo? Sí, sí, está muy bueno el ejemplo. Estoy pensándolo, ¿no? Porque es ilustrativo. O sea, vos decís como que la chica esta repetía algo de lo que sus padres habían hecho con sus familias de origen, ambos. Uh-huh. Algo así. Y de Está alguna manera interesante. cumplía el mandato. Claro, ahí lo interesante también esto que vos planteabas era que ella no se hacía cargo de nada de eso, ¿no? Como que echaba la culpa para afuera. No sé si a medida que avanzó el análisis ella pudo como darse cuenta que ella estaba generando algo de eso o no, y si eso tocó algo de la situación con los padres, no sé, me imagino, ¿no? Como, no lo sé. Bueno, sí. O sea, después de mucho tiempo de análisis, en un momento empezó como a, digamos, a poder subjetivar y por implicarse, ¿no? Subjetivamente y entender, bueno, la vieja pregunta de Freud, ¿usted qué tiene que ver en esto que le pasa? En donde, bueno, de alguna manera algo empezó a ver que ella generaba, porque de alguna, digamos, el análisis, si no llegamos a ese lugar, es muy difícil después seguir profundizando. Sí, Ujú. llegó a ese lugar y de alguna manera también un poco lo que puedo construir es que había algo del orden de esta repetición que hacía que como jurarle cierta lealtad a la familia. Mirá Por, vos. por el deseo, ahora estoy pensando también, por el deseo de no ser expulsada por esta madre y este padre. Mirá vos, eso está interesante. Porque ahí también toca, digamos, que vos bien dijiste, viste, como que hay distintos tipos de repetición y que en psicoanálisis se suele como solamente decir, uno repite, no sé, lo que tiene que ver con el inconsciente, con el deseo, pero sin embargo hay un montón de cosas que se repiten en la vida que yo las pondría más del lado de la defensa, quizás. Sí. Lectura mía, viste, te comparto así y para que la gente también opine, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿sí? Hay muchas veces donde la drogadicción es algo que se repite una y otra vez, pero la persona, de la misma forma que vos describís a esta chica, no se hace cargo de lo que está haciendo, no piensa que tiene un problema y esa repetición no es un encuentro con lo peor, o sea, sí puede llegar a ser lo peor, digamos, por las consecuencias que tiene, pero no es, el sujeto no lo vive como lo peor. El sujeto puede consumir
y eso no lo angustia, digamos. Al contrario, lo que lo angustiaría sería dejar de consumir. Al contrario, suponete, el ejemplo de este amigo que yo contaba, cada vez que repetía ese fallo en el examen, se angustiaba. O sea, esa repetición era desacorde con su yo, Claro. ¿no? En cambio, la gente que, por ejemplo, tampoco me gusta demonizar el tema de las drogas, digamos, ¿no? Pero en la drogadicción, cuando es usada de esta forma, como para cubrir, viste, algo que angustiaría si no está la droga, ahí sí hay como una especie de, como si fuera, otro ejemplo, buscar validación todo el tiempo, ¿no? Ya sea por redes sociales o por algún lado. Esa repetición, uno podría hipotetizar, así como medio intuir, no está comandada por el deseo inconsciente, sino más bien como un intento de reafirmación del yo narcisista que si faltara, ahí aparecería algo que puede tener que ver con el inconsciente. O sea, lo que más cuesta en las adicciones justamente es ubicar el lugar del deseo. Vos sabés, Mati, que cuando yo apenas me recibí, trabajé 2 años en el Cenareso, que es el Mira, Centro Nacional de Rehabilitación Social con adicciones muy, muy graves. Me encantan los adictos, los amo. O sea, me gusta mucho wow. ayudar a los adictos, sí. O sea, y es una patología muy difícil, muy frustrante. Es re jodido, total, yo te iba a decir Re- eso. sí, re jodido y que tenés que tener una tolerancia a la frustración muy, muy grande porque Ujú, la estadística de recuperación es baja. ujú. Eh, y, Mal. y una de las cuestiones de esto que vos decís, en realidad las adicciones, digamos, el tema de la repetición y la repetición se puede también pensar como un estado de goce puro, de pulsión, de muerte repetitiva, en donde lo que es muy interesante, y por eso no hay tanta demanda, en general, lo que vos tenés que producir es algún tipo de demanda, como en la anorexia, es porque el encuentro con el otro está rechazado, porque las drogas, de alguna manera, suplantan las relaciones sexuales. El que está Ujú. muy manija y se quiere drogar, prefiere drogarse antes que estar en una relación sexual con su pareja o hasta ver a sus hijos. Digamos, la droga cumple una función objetal, digamos, de objeto, en donde la persona termina siendo esclava de ese objeto, o sea, del consumo. Sí, no es una lección, es No, algo que no pueden dejar de hacer totalmente. Y como vos decís, funciona muy para evadir, ¿no? En muchos casos. O ante la aparición de algo angustiante, es como lo que calma esa angustia, lo que le evade, es el tema de la droga. Y en este caso estamos hablando como de drogas reales, pero puede ser cualquier otra cosa que uno use para tapar eso, para ¿no? tapar. Ujú. Exacto, exacto. En ese caso, la repetición está comandada por algo que es, eh, desde como yo lo entiendo, digamos, defensivo, ¿no? Como es algo que calma al yo todo el tiempo ante Es la como un, angustia que es emerge. como un chupete, es un Claro, pacifier. Ahora, claro. terriblemente nocivo, obviamente, pero sí, aparte, digamos, también lo que tienen las adicciones es que te alejan de la posibilidad de simbolizar. Cuando vos tenés un paciente adicto, las asociaciones son muy pobres, porque la palabra está sustituida. Entonces, y lo que más se ve es la repetición en acto, porque también tenemos, el síntoma de la repetición también puede darse en el pensamiento como en los obsesivos, ¿no es Claro. cierto? Ujú, ujú. Entonces, bueno, acá la repetición en acto es muy clara y por otro lado es esta cosa cíclica autoerótica que es muy difícil de romper. Lacan decía el casamiento con la cosa de hacer pipí, decía que se llamaban las situaciones de adicción. Con, Mirá, no me acordaba de eso, está bueno. está bueno. Y con los adictos, ¿qué dirías vos que trabajaste bastante? Eh, yo había escuchado y he comprobado, por lo menos en mi clínica, digamos que en general es gente más bien trastorno fronterizo, como más
de ese estilo de patologías o vos lo ves así como que puede ser tanto neuróticos, psicóticos. Sí, yo he tenido muchos pacientes adictos neuróticos, o sea, yo tomo obviamente la adicción como un síntoma y Ujú. después veré qué estructura hay abajo. Bien, Tampoco es que estoy tan pendiente de qué estructura, digamos. Lo primero que tenemos que lograr con un adicto es que mínimamente empiece a dejar de consumir para empezar a producir palabras. Tal vez voy a decir algo que puede sonar feo, pero hay que lograr cierta adicción con el espacio analítico y ujú. poner el cuerpo y bancársela y que pueda encontrar en ese espacio cierto lugar de calma, ¿no? Y no de tapón, como encuentran con la sustancia. Totalmente. Y siempre, eh, ¿cuántas veces los veías por semana? Un montón, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y las adicciones muchas veces los tenés que ver 5 veces por semana, porque estamos hablando de cocaína, ¿no? En general, o alcoholismo, son muchas veces por semana. Por eso son tratamientos muy costosos. Mal. Sí, eso es una realidad, porque también hay veces hay que hacer con algún acompañamiento terapéutico. No siempre, cuando vienen todos los días, y a veces domingo lo he hecho ya, y un poco, no te voy a decir vieja, pero como más grande, estoy un poco cansada. Entonces, casos tan graves, mucho no me da el cuero, pero sí, igual. ¿Seguís trabajando entonces con adicción o...? Sí, sí, sigo trabajando, pero tomo como mucho 2 adictos por año, no tomo más. Al principio trabajaba mucho más con adicciones. 2, 3 adicciones como mucho, pero me cuesta, para eso repito, porque me cuesta decir que no. Hay como Claro, una... claro. Pero bueno, también los bipolares me fascinan, ¿viste? Los neuróticos normales también, no existe normalidad, pero los bipolares también, que llevan mucho laburo, los amo. Está bueno. Sí, sí, viste que cada uno tiene como sus patologías de preferencia, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, Por ejemplo, conozco gente que le encanta laburar con psicosis. A mí creo que lo que más me gusta es neurosis, así lo tengo que decir, ¿viste? Donde me siento más cómodo, por lo menos. Pero todo es re contra, re rico, ¿viste? Sé que el tema de las adicciones te debe dejar un montón de enseñanzas muy copadas. Eh, volviendo al tema de la repetición, eh, está bueno para mí, o por lo menos yo lo que quería compartir es eso, ¿no? Como ahí piden igual que hables de bipolaridad, que está bueno, bueno. Es bueno, interesante también, si quieres compartir algo. bueno. Eh, Arranco un poquito y después sí, tengo más de dale, unas me preguntas interesa. buenísimas que hicieron para que hagamos ping-pong Ah, después. bueno, dale, dale, decime. Eh, bueno, si yo tengo que hablar de la bipolaridad, eh, hay un libro que se llama Una mente inquieta de Kay Jamison, que es una médica que hasta que aceptó tomar la medicación pasó unas situaciones terriblemente desgraciadas por su patología. Y es un libro que a mí me ayudó mucho hace muchos años para acompañar. ¿Por qué? Porque la bipolaridad no se puede tratar sin medicación y esto hay que decirlo. O sea, Ujú. Eso también te iba a preguntar. Ujú. no, un bipolar sí o sí necesita una estabilidad, un estabilizador del ánimo. Como un hipotiroideo necesita levotiroxina y una persona con hipertensión necesita, bueno, es sí o sí. La realidad es que a mí, soy muy reacia a pensar decir que una enfermedad es genética, pero lo que tenemos que decir es que cuando uno hace el árbol genealógico, que yo lo hago con los pacientes bipolares, hay algún bipolar en la familia, o un tío, la madre o el padre también puede ser, hay un Ujú. componente. Seguro. Eh, bueno, a ver, lo que tiene que ver con la bipolaridad es que yo no creo que sea una psicosis, para arrancar, o sea, de ninguna manera ¿Dónde creo lo que ubicarías? yo ubicaría que una vez que se estabiliza el paciente, hay que ver qué estructura tiene. Puede ser Mira. una neurosis tranquilamente.
una Mirá. histeria, tengo pero una histeria, una neurosis obsesiva, este, básicamente. En general, las mujeres bipolares suelen tener un componente histérico muy importante. También es cierto que si hay algo que tienen los pacientes bipolares, es que cuando ellos aman estar un poquito arriba, como todo el mundo, por supuesto. A nadie le gusta estar deprimido y las depresiones los trastornos bipolares son muy, muy, muy profundas. Mm. Ahora, cuando esto se estabiliza, que a veces hay momentos que hay que regular la medicación, el análisis es como el análisis de cualquier neurótico, excepto que sea una estructura psicótica, yo psicosis no atiendo, derivo. Entonces, bueno, digamos, los síntomas son súper conocidos, ¿no? Digamos, la depresión, son depresiones que a la persona le cuesta muchísimo levantarse, que hay ideas de muerte, todos los síntomas psiquiátricos, digamos. La bipolaridad cuando están arriba tienen sentimientos a veces medio megalómanos, ideas Ujú. absolutamente, digamos, grandilocuentes, y, pero, y para mí además tienen una chispa particular que otros no la tienen. Me Sí, encanta. ¿no? Sí, Sí, hay algo de eso. A mí, por ejemplo, siempre me gustó mucho Nirvana y el cantante Kurt, ¿viste? sí. Decían que era bipolar Era y bipolar. uno puede ver cosas de bipolaridad en él. Incluso en su música, ¿viste? Que tiene como esto de como súper arriba y después tipo súper abajo y como que Nirvana es eso, como ese cambio constante. Así que lo veo y... Sí, conozco algunas personas bipolares y suelen ser muy creativas también. Muy creativas, muy, cuando están bien, muy Mm, carismáticas. ujú. Pero bueno, bueno, tengo algunas preguntas, Mati, que nos hicieron. Vamos Adelante, a, adelante, vamos a, vamos a ver. vamos a ver qué nos han preguntado. Eh, si vemos que repetimos algo que no nos gusta siempre, ¿cómo podemos empezar a cambiarlo? Wow, qué pregunta. Ujú. Mira, si fuese alguien que tengo enfrente, yo le preguntaría, digamos, ¿qué es eso que no te gusta, que querés cambiar? ¿No? Y ahí empezaría a hilar eh, qué, de qué se trata, ¿no? Porque yo, digamos, si fuese, yo no sé cómo trabajaría un psicólogo cognitivo, así que no voy a decir que no, pero digamos, por lo que me imagino que puede interpretar a alguien que trabaja desde la conciencia, eh, ya de entrada le creería todo lo que dice y diría, bueno, vamos a hacer estrategias para que no repitas esto que vos no querés repetir. Pero yo empezaría a averiguar un poco más si eso que le está molestando es parte de un deseo que no puede hacerse cargo y que encuentra la forma de realizarse a pesar de la voluntad consciente del sujeto en esa repetición, o si efectivamente está repitiendo algo que eh, no puede cambiar, no porque esté comandado por un deseo, sino porque cambiarlo lo haría atravesar algo que sí tiene que ver con el deseo. Voy a poner un ejemplo para no dejarlo así como tan abstracto, ¿no? Por ejemplo, podría pasar que una persona, como por ejemplo he tenido algún paciente que quiere hacer la tesis, ¿no? Y no puede hacerla, pospone un montón y no falta un montón de, o sea, va avanzando pero muy de a poco, ¿viste? Y no se pone y no se pone. Y en ese posponer, uno que dice, por qué es que repite siempre esa posposición? No sé si se dice así. ¿Por qué lo repite todo el tiempo? Sí, Es su deseo? ¿En realidad no quiere hacer la tesis? Uno podría llegar a pensar eso. Pero por lo menos en el caso que yo estoy poniendo como ejemplo, que yo pude averiguar, yo creo que sí realmente quiere hacer la tesis, pero para hacer la tesis
tiene que atravesar unas cosas que son conflictivas, como por ejemplo eh, mostrar ciertas cosas que le generan muchísima angustia, ¿no? Como mostrar un trabajo a medio terminar, como mostrar lo que viene desarrollando ante profesores que respeta y tener miedo a la crítica. Entonces, quiere tenerlo completamente listo y perfecto antes de mostrarlo, y eso no va a pasar nunca porque para que se termine, o sea, tiene que primero mostrarlo a medio terminar. Nunca va a poder estar terminado y Tiene, perfecto, tiene que que tampoco sé si bancarse, se mostrarse, puede. claro, pero lo que no se banca es mostrarse castrado, como que hay una Ex- falta. O sea, exactamente, ¿no? claro, Entonces, eh, en ese caso hay como un obstáculo como en el proceso de lo que quiere lograr que hace que la persona esté atascada en eso y que parece como una especie de repetición, pero no es una repetición comandada por el deseo, sino más bien hay un conflicto ahí narcisista de que no puede mostrarse en falta, como vos decís, que obstaculiza el avance. Entonces, perfecto. eh, yo diferenciaría esos tres. Si hay un obstáculo como el que acabamos de describir, si es algo comandado por el deseo, como es en el caso que di de mi amigo que, que estudiaba por obligación y que su deseo se manifestaba haciendo fallar a ese mandato, o tercero, como podría ser el caso de, eh, bueno, en este caso no sé si las personas, va, sí, podrían de ser, por ejemplo, no sé cómo hacer para dejar de buscar validación en los demás, ¿no? Como todo el tiempo estoy fijándome, si me tiran like en Insta, no paro de subir historias, no paro de, qué sé yo, ¿viste? Como, Es un mal de la y época. sí, sí, muy común. Entonces, haciendo esa diferenciación de alguna manera, puedo llegar a ubicar por dónde hipotetizar como para empezar a investigar por dónde pienso que hay deseo y cuál es la parte de defensa, Claro. ¿sí? Si la persona lo que está repitiendo es algo que es contrario al yo, Sí, digo, como en el caso de mi amigo del examen, es sí. como mi yo quiere ser el que se saca buena nota en el examen, pero no paro de repetir la mala nota en el examen, bueno, ahí pienso, esto que es contrario al yo, quizás es algo del deseo. Si la repetición es reforzar el yo para que no se angustie, tipo, re- intento conseguir todo el tiempo validación, que me tienen like, qué sé yo, porque si no me angustio, entonces pienso que esa repetición es en realidad defensiva. Digo, ¿qué pasa si no te están dando validación? ¿Por qué es tan importante esa validación? Y si no, el tercer caso, como dijimos, es ver por qué tanto conflicto en mostrar este trabajo a medio terminar, en mostrar un trabajo que no está perfecto, ¿no? Como ahí voy tirando un poco del hilo en los puntos donde falla el yo de alguna manera. Esos van a ser los puntos que para mí son importantes. Perfecto. Mira, no le podíamos hacer una respuesta más profunda de la que hicimos. Mal, mal. Era Muy una pregunta muy amplia, muy amplia. espectacular. A ver, ahora voy a contestar esta. ¿Las repeticiones hablan de lo no aprendido? Tiro una cosita chiquita y si querés seguir, pero me llamó la atención. Si lo pensamos desde la compulsión a la repetición, no existe el aprendizaje. Eso sería un discurso de otras disciplinas. Claro. Hay que aprender a controlar los impulsos, hay que evolucionar para poder, y en esa evolución uno va aprendiendo paso a paso. No, las repeticiones hablan justamente de un conflicto entre el yo y un deseo inconsciente, hablan sobre una situación en donde hay un goce que está, a ver, para decirlo poéticamente, como flotando en el inconsciente, que puja todo el tiempo por salir y que se manifiesta de diferentes maneras con las repeticiones, ¿no? Sería como las repeticiones desde lo temporal, que serían un síntoma, otro síntoma, otro síntoma, y Ujú. abajo sería esta compulsión a la repetición, que sería este lugar más espacial, lo digo abajo, podemos poner arriba al costado,
tal cual. Entonces, no hay aprendizaje, digamos. Las repeticiones hablan de aquellas cuestiones Ujú. inconscientes desde el psicoanálisis que podríamos leer de diferentes maneras, como lo contaste en el ejemplo, para poder resolver y repetir un poco menos. Yo a veces no soy tan ambiciosa. Está bueno eso, está bueno. Sí, sí, a veces tenemos como la idea de que el psicoanálisis tendría así como un resultado súper recontra re mágico y está bueno, cada uno lo va a llevar hasta donde quiera en realidad. Exacto. Yo A ver, pienso que con respecto a esto, perdón, sí, del aprender que vos decís, no, se me ocurrió esto, pero la verdad ni idea, ¿no? Si a la ver. persona que pregunta, eh, a veces es como una especie de esperanza o ilusión neurótica, como decir, tengo que aprender a no repetir esto y casi que sería una pista de que si el yo está intentando desalojar eso, eh, como digo, hay que investigar, ¿no? Pero quizás eso que quiere aprender a no hacer puede ser que sea algo del deseo, no lo sé. Lo digo ahí como una idea. Claro, totalmente, pues, y eso lo vamos a ver siempre a posteriori en el discurso del paciente, ¿no? Ujú. Sí, ¿De qué se trata? ¿De qué? totalmente. Yo, viste, a veces digo como respuestas un poco quizás esquemáticas, viste como, Está porque me buenísimo. parece que es más claro para hablar, pero siempre lo digo a modo de hipótesis también, viste, son como, ¿por dónde empiezo a pensarlo por lo menos? Y después veo si realmente se comprueba sí o no, o si hay variantes, y de hecho me ayuda como a repensar un montón de cosas, eh, agarrar las sutilezas, viste, de cómo se expresa, entonces, Claro, tal cual, tal cual. A ver, otra una más pregunta, otra pregunta. después, una más y Me cerramos. A ver, divierten, me divierten, me ¿te divierten. gustan? Ujú. Tienen que ver con la superación y el no poder decir no, las repeticiones. Está buenísima esa. Wow. Y en muchos casos sí, y en muchos casos sí. Yo creo que en muchos casos sí, porque en realidad, eh, a ver, la vuelvo a leer, pero como que la dificultad para decir que no tiene que ver con la superación y el no poder decir no. El no poder decir no eh, muchas veces no está anclado en unas ganas. Tengo ganas de decir que no y no puedo, como Ujú. sería buenísimo. Y como, bueno, pero en realidad tengo ganas, pero no sé, no me sale. Cuando yo lo pienso en relación, tal vez es como medio básico, ¿no? Pero lo pienso en relación a los límites que podemos poner en los vínculos. Eh, Ujú. Voy a decir una palabra que no es psicoanalítica, pero que bueno, es como coloquial, ¿no? Esto de las relaciones, los vínculos tóxicos. Yo te lo iba a mencionar, Dani, porque vi que hiciste un par de videos hablando de eso que me parecieron buenísimos. Yo, de hecho, vengo investigando sobre ese tema también por fuera del psicoanálisis, porque hay que decirlo, el psicoanálisis no tiene mucho investigado acerca de ese tema y, sin embargo, está presente en la vida, en la clínica. Me parece que es un pendiente. Y me Total. gustó mucho cómo lo explicaste. De hecho, cuando hiciste esa pregunta del decir que no, yo pensé en esto, tipo, lo que se pone en juego en los vínculos tóxicos tiene que ver con eso, con aprender a decir que no, ¿no? Para que no puedan manipularte, abusarte. Exacto. Los vínculos tóxicos están muy asociados a rasgos psicopáticos del Ujú, otro, en general un vínculo tóxico, pero no siempre. Hay veces que son vínculos tóxicos de dos neuróticos, en donde uno es el síntoma del otro y viceversa, y se hacen mal, y después pudiendo, digamos, elaborar cierta ruptura, cada uno por su parte puede tener vínculos sanos, pero la realidad es que los vínculos tóxicos en general eh, hay una persona que se extralimita en relación a
digamos, a ciertas conductas, a ciertos pedidos, y hay otro que se somete, ¿no? Es Ujú, como, hay una relación un poco de... A ver, no quiero tampoco hablar ya directamente de lo que sería tal vez maltrato, que es otro ujú, tema que es tan serio que es para darle mucha más entidad, ujú, porque el maltrato físico o verbal es mucho más que, digamos, las relaciones tóxicas, aunque en relaciones tóxicas hay un poquito, por lo menos, de lo verbal seguro, pero bueno, la posibilidad de poner límites. Hay un psicoanalista que escribe muy fácil, Hornstein, que escribe mucho sobre autoestima. Él tiene ajá, un concepto que a mí me gusta un montón, que es la autoestima como sistema inmunológico del psiquismo. está bueno eso. Entonces, y la realidad es que si uno trabaja esta imagen sobre sí mismo y la fortalece, y si está devaluada, puede laburar en dónde está anclada esa situación. No es, bueno, me miro al espejo y subo mi autoestima, es un laburo muy profundo de análisis. Seguramente podremos tener muchos mayores anticuerpos para defendernos de estas personas tóxicas. Totalmente, Dani. Y en esto, mira, te hago un par de preguntas, porque sé que investigaste sobre el tema. Yo me estoy metiendo ahora hace poco, hace unos meses. Eh, y lo que vi, viste que hay investigaciones muy copadas por fuera del psicoanálisis acerca de esto. Y me encanta, esto es algo que yo realmente admiro mucho, ¿no? De la psiquiatría en sí, digamos, y es lo precisos que son, ¿viste? En sus observaciones, en sus indicaciones. Después, la interpretación que uno puede hacer de eso, con el psicoanálisis podemos levantar vuelo un montón, pero realmente es muy llamativo. Y decía, por ejemplo, que las personas que, no sé si este es un término psiquiátrico o no, no, pero que suelen llamar como codependientes, ponerle, que son quienes se dejan abusar de alguna manera por estas personas manipuladoras, psicópatas, qué sé yo, eh, suelen tener alguno de los padres también con esos rasgos psicopáticos. O sea que en últimas, viste, está como ahí Gus creo que había puesto algo del campo del otro, del masoquismo, ¿no? Y hay algo de eso como de soportar ese maltrato del otro y cubriendo su falla, ¿no? Porque las personas que están en estas relaciones suelen eh, defender al 100%. maltrato. Es como, no, no, en realidad lo merezco por tal razón, por tal otra. No es como siempre cubriendo la falla del otro. Exactamente. Ahí es Eh, donde lo podemos interpretar psicoanalíticamente, ¿no? sí, Esa señor. posición como de cubrir la falla del otro. Ahí es donde se genera ese atrape de alguna manera que sostiene el vínculo. El psicoanálisis entra cuando vos salís del formato víctima y victimario. También es cierto que hay algo que muchos psicoanalistas pecan en rápidamente interpretar la posición del que sufre más como una posición masoquista, una estructura masoquista, y no necesariamente es así. Hay veces que Ujú, sí, pero muchas veces realmente se encuentra en una situación en donde no tiene recursos psíquicos para poder afrontar y zafar de esa situación, porque como tal cual, Mati, vos decías, muchas veces vienen de familias y digamos, de identificación de modelos parentales en donde está tan legitimado el maltrato y esta situación tóxica, en donde tal vez la repetición ni siquiera se arma una pregunta. Tal ujú. vez cuando viene el análisis es porque ya un resquicio de esa pregunta se abrió y ahí ya entramos a analizar y ver esto que decías vos, esto digamos, de darle entidad a un otro, de hacerlo completo y toda esta cuestión. Ahora, sí, yo también lo que saco mucho, yo vengo de familia de psicoanalistas, Mati. Mi Wow, qué vieja, bueno. mi vieja igual ya no nace hace mil, pero mi vieja, mis tíos, todos los primos de la década del 60. O sea, yo en la panza ya escuchaba todas estas cuestiones. Y quiere que yo cuando me recibí me puse a estudiar sistémica, un posgrado de Ah, 6 mirá. años sistémica, al pedo, porque en 2 años ya estaba bien. Pero la verdad es que me copé y bueno, después hacía grupos de estudio de psicoanálisis. Y la Está verdad, buenísimo, mira, para mí habla muy bien de vos porque significa que
que no fue que seguiste así como el mandato familiar, sino que te rebelaste y dijiste, bueno, ya me rebelé, ahora asumo que quiero esto. Tal cual. Y te digo que más o menos cuando dije que iba a estudiar sistémica fue como una herejía gravísima, me miraban todos re mal, mis abuelos, y yo, bueno, y nada, y valoro mucho todas las herramientas que me pudo dar. Obviamente para la escucha no utilizo, pero a veces para las intervenciones sí. Y para los casos, digamos, densos, de estas patologías del vínculo, tener ciertas herramientas de intervención ayuda. Sí, Pero ¿no? bueno, sí, Para mí está buenísimo, para mí hay un montón de cosas que podemos integrar de otros lugares, los psicoanalistas. total, Ujú. total, total. Así que bueno, Mati, se nos va a ir el tiempo y no sé en qué momento se corta el vivo y no me gusta que me corten, así que prefiero Ajá. cortarlo antes. Perfecto, perfecto. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo la invitación, la verdad que es re divertido. Gracias a la gente por toda la buena onda, por las preguntas y todo, la verdad que lo más. Ojalá lo repitamos. Gracias, Mati, ojalá lo Lo repitamos, te agradezco, repitamos. lo repitamos. Me, me encantó, me encantó. Para mí, sos tan joven y sabes tanto, sos como, vas a ser como un rockstar del psicoanálisis, tipo Racalcati de Italia, te imagino así, como increíble, te auguro eso. Y Ojalá. bueno, ojalá, seguro será así. Y bueno, nos vemos pronto. Dale, Nos vemos pronto. Te mando un dale. abrazo. Gracias, abrazo enorme. Adiós. Adiós. Gracias a todos por estar. Muchas gracias.